Están ok, están con imagen, está bien. Ya, muy buenas tardes. Muchas gracias, doctora Feabane, gracias a la Sociedad Médica de Santiago por esta jornada. Yo soy el doctor Tomás Vergara Venegas, soy residente del programa de Medicina Interna del Hospital Clínico de la Universidad de Chile y junto con la doctora Isidora Chaguán, mi compañera, también residente de Medicina Interna, y el doctor Gonzalo Díaz, internista y jefe de sección de Medicina Interna de nuestro hospital. Vamos a hablar de un caso clínico y vincularlo con el tema de la aortitis que nos tocó enfrentar a mediados del año pasado y que eh, da pie para algunos temas interesantes que vamos a ir metiendo dentro de la conversación. Entonces, para partir, se trata de un hombre de 72 años, con un peso histórico de 70 kilos, hipertenso de larga data, sin antecedentes quirúrgicos, sin alergias, eh, sin hábitos tóxicos relevantes. Era usuario de aspirina y losartán con mala adherencia. Tenía un esquema de inmunizaciones con SARS-CoV-2 e influenza y era funcional, autovalente, trabajaba en un taller automotriz y vivía en Iquique junto con su esposa, y de base con una capacidad funcional normal, con un cuadro de 6 meses de evolución que se caracterizaba por deterioro de la capacidad funcional, comandado por una disnea progresiva que llegaba hasta los esfuerzos mínimos, acompañada de disnea paroxística nocturna y ortopnea hasta 4 almohadas. También tenía edema de extremidades inferiores y el paciente refería espontáneamente una baja de peso hasta 8 kilos en estos 6 meses, con apetito conservado. El paciente también refería palpitaciones intermitentes y por este cuadro fue que consultó al extrasistema en forma ambulatoria y de ahí se logró rescatar un interrogatorio dirigido en el que el paciente negaba dolor torácico, negaba nicturia, y por el lado consultivo negaba sudoración nocturna y fiebre. De los exámenes iniciales que se le tomaron en esta consulta en extrasistema, tenemos un electrocardiograma que estaba en ritmo sinustal con una frecuencia de 80 latidos por minuto, un eje desviado a izquierda, un hemibloqueo izquierdo anterior y alteraciones inespecíficas de la repolarización ventricular. Y de laboratorio destacaba una anemia leve, microcítica, sin alteración de las otras series, y un ProBNP notablemente elevado, con una medición de troponinas que apenas pasaba del rango patológico y que en ausencia de otro elemento de síndrome coronario agudo se interpretó en relación a este ProBNP. La radiografía de tórax también daba algunos elementos compatibles con insuficiencia cardíaca, como el infiltrado alveolo intersticial y el derrame pleural bilateral. Se tomó entonces un ecocardiograma transtorácico, que para efectos ilustrativos censuramos parte de la información, nos van a tener que perdonar por esto. Por ahora quédense con que tenía una válvula aórtica funcional bicúspide, con dilatación del ventrículo izquierdo, con una FEBI de 50% y una difusión diastólica grado 2. Se describe también una hipertensión pulmonar moderada e insuficiencia mitral leve a moderada. Con esto vamos a plantear nuestra primera pregunta interactiva, que debería aparecer en sus pantallas. Ahí pueden hacer clic para votar. La pregunta entonces: ¿cuál es la probabilidad pretest de este paciente de explicar su clínica bajo el diagnóstico de insuficiencia cardíaca con fracción de eyección preservada? Vamos a dar unos 30 segundos más para que voten. Entonces, alternativa A, muy baja, menor del 5%. Alternativa B, baja, menor del 15%. Alternativa C, una probabilidad moderada entre el 50 y 60%. O alternativa D, una probabilidad muy alta sobre el 85%. Explicar su clínica con el diagnóstico etiológico de insuficiencia cardíaca con FEBI preservada. Pedro, cuando usted diga, nos muestra los resultados de la votación. No puedo verlos. Ahí están los resultados.
Ya, entonces, la mayoría votó, un 49%, votaron por la alternativa D, moderada, entre el 50 y 60%, que era la respuesta correcta. Entonces vamos a explicar por qué. La respuesta es una probabilidad moderada, de acuerdo con este instrumento que ya tiene más de 5 años y que ha sido validado por la Heart Failure Association y por las guías más actualizadas de la Sociedad Europea de Cardiología. Consideramos la edad porque no tenemos evidencia de que la hipertensión arterial estuviera mal controlada, y luego la información del ecocardio que mencionaba la hipertensión de arteria pulmonar y la disfunción diastólica grado 2, le confiere un puntaje de 3 puntos, con una probabilidad intermedia. Ahora, ¿qué significa o cuál es la gracia de determinar un riesgo bajo, moderado o alto? ¿En qué se traducen estos puntajes? Pues bien, en los lineamientos de la Sociedad Europea de Cardiología se entiende que la insuficiencia cardíaca, se entiende a la insuficiencia cardíaca con fracción de eyección preservada como una enfermedad que pareciera ser una entidad en sí misma, que aparentemente reside en el miocardiocito o en la matriz extracelular del miocardio, que tiene un comportamiento epidemiológico sutilmente diferente de la insuficiencia cardíaca con FEBI reducida, su variante más estudiada y más reconocida. Es en cierta forma un diagnóstico de exclusión, ya que se debe distinguir a las enfermedades que pueden estar causando una insuficiencia cardíaca, que circunstancialmente puede tener una FEBI preservada y que por supuesto requieren del tratamiento de la causa, como puede ser la isquemia, drogas, algunas infecciones, enfermedades autoinmunes, trastorno endocrino, infiltrativo, etcétera, para elegir. Entonces hay que distinguir estas enfermedades que pueden estar causando la enfermedad, la insuficiencia cardíaca, de los factores que van contribuyendo y que no justifican por sí solos a la insuficiencia cardíaca, sino que están precipitando la insuficiencia cardíaca pura con FEBI preservada. Y aquí radica la utilidad clínica del puntaje H2PEF que les mostraba, ya que en ausencia de una patología evidente, un puntaje alto puede autorizar al clínico a finalizar el estudio etiológico, por la probabilidad alta de que sí sea una verdadera insuficiencia cardíaca con FEBI preservada. Un puntaje intermedio puede necesitar de un estudio más avanzado, que puede ser el estudios de estrés diastólico, un cateterismo, ecocardio de esfuerzo, para verificar la disfunción miocárdica y para, en muchos casos, orientar el estudio etiológico según corresponde el caso. Con esto entonces pasamos a la siguiente pregunta. Pregunta número 2. Debería desplegarse para votar. Ahí está. Entonces, bajo el concepto de insuficiencia cardíaca con fracción de eyección preservada, ¿qué herramienta le parece un mejor predictor de riesgo de descompensación y hospitalización para este paciente? Vamos a dar unos 30 segundos más para votar. Alternativa A, la congestión residual. Alternativa B, la curva del ProBNP. Alternativa C, la fracción de acortamiento del ventrículo izquierdo. O alternativa D, el puntaje HFA-PEF. Vamos a dar unos 10 segundos más para que voten. Entonces, no sé si Pedro nos puede dar ya los resultados y ya ha votado suficiente gente. La mayoría de los participantes votó por la alternativa B, la curva de ProBNP. Un 13% votó por la congestión residual, un 17% por la fracción de acortamiento del ventrículo izquierdo y un 24% por el puntaje HFA-PEF, que resultaba ser la alternativa correcta, la alternativa D. Entonces, resulta que casi con los mismos parámetros ecocardiográficos, o sea, con el mismo examen con el que en muchos casos establecí el diagnóstico de mi paciente, se puede establecer el riesgo de descompensación, como lo hizo este grupo japonés, que con casi 1000 pacientes, de los que pudieron seleccionar 500, en un seguimiento de 5 años sin incidir en la terapia, vieron cómo el puntaje PEF inicial daba cuenta de una sensibilidad y especificidad de un 60 y 70% respectivamente, para predecir eventos cardiovasculares y descompensación de insuficiencia cardíaca a largo plazo, que resultó ser mejor que cualquiera de los otros métodos que estaban en las alternativas, como la congestión residual y el ProBNP, que están validados para la FEBI reducida, pero no han funcionado para la FEBI preservada. Entonces, ¿cuál es la derivada interesante de este caso, del puntaje PEF que se puede obtener con el ecocardiograma? Ocurre que el MinSal tiene una guía clínica para insuficiencia cardíaca en la que se habla de la FEBI preservada con lineamientos muy similares a la Sociedad Europea y a la Heart Failure Association. Pero en vista de que esta enfermedad puede evolucionar más allá del control de las enfermedades cardiovasculares que están en el GES, el infarto, la hipertensión arterial o la diabetes, y que responden más a la suma de los componentes del riesgo cardiovascular, es más que la suma de estos riesgos,
no me cuesta imaginar, no es muy difícil pensar en una mujer mayor de 70 años, obesa, un poco hipertensa, con fibrilación auricular, con una verdadera insuficiencia cardíaca con FEBI preservada, que va a caer en un carril de controles cardiovasculares como paciente compensada o de riesgo moderado o leve, y por las planillas de APS le va a tocar un control con médico hasta 4 o hasta 6 meses más, cuando lo que necesita es un abordaje un poco más intensivo. Y me consta que hay programas cardiovasculares en varios lugares de Chile en que se le puede ofrecer un control más estrecho, se le puede ofrecer refuerzo con nutricionista, quizás atención y educación con químico farmacéutica, o incluirle en un programa de ejercicios con kinesiólogo. A esa paciente se la puede pesquisar con un puro ecocardiograma al momento del diagnóstico e incidir en su pronóstico a 5 años de hospitalizaciones y de muerte cardiovascular. Ahora, habiendo dicho todo esto y regresando a nuestro paciente, vamos a desclasificar el ecocardiograma que habíamos censurado. Y bueno, lamentablemente en realidad tenía una insuficiencia aórtica severa eh, por la válvula dañada. Además se describía un aneurisma aórtico que causaba esta insuficiencia. Entonces sí tenía una patología que explicaba la insuficiencia cardíaca y no era una verdadera insuficiencia cardíaca con FEBI preservada. Por lo mismo entonces, por este aneurisma se le tomó un TC de tórax para la caracterización del aneurisma, que llegaba a más de 8 centímetros. También aparecían algunos signos pulmonares que hablaban de la insuficiencia cardíaca, como el derrame y el engrosamiento de septos. El paciente acababa de ser hospitalizado en Iquique y evolucionó con un síncope cardiogénico, por lo que se le instaló un marcapaso transitorio y se decidió el traslado a nuestro hospital debido a su previsión. Ojo que por la fibrilación auricular caía en un puntaje alto, de alto riesgo de descompensación, de hospitalización y de muerte por causa cardiovascular. Así que interesante. A su ingreso al Hospital Clínico de la Universidad de Chile, tenía signos vitales con una buena presión, estaba en ritmo sinusal a 78 por minuto, eupneico, sin fiebre, venía con noradrenalina en dosis baja, con un hemogluco algo elevado, saturando normal, el examen segmentario, aparte del marcapaso. Lo destacable eran las crepitaciones pulmonares, un soplo aórtico de predominio diastólico, se describía además un pulso Zeller y un poco de edema simétrico de extremidades inferiores. Lo que sigue ahora es la batería de exámenes de ingreso a nuestro hospital. Entonces, le vamos a pedir aquí la palabra al doctor Díaz para que, si quiere, comentar un poco lo que llevamos hasta aquí. Ahora sí. Doctor Díaz. Buenas Eso, ahí sí. tardes. Gracias. Gracias, Tomás. Bueno, hay elementos de estos exámenes que llaman la atención sin duda, ¿cierto? Partiendo por los datos del hemograma, que muestran una anemia leve microcítica, sin alteración del resto de las series. Nosotros habitualmente tendemos a asociar la microcitosis con ferropenia, ¿no es verdad? Lo que sin duda está súper bien, pero en mi opinión, y lo que intentamos transmitir siempre a los estudiantes en el proceso diagnóstico, es que no debemos cerrar las posibles causas en una fase tan temprana como esta, porque aún una enfermedad crónica inflamatoria, sin haber ferropenia, podría manifestarse con este perfil de hemograma. Luego, hay una VHS aumentada que no podemos dejar de contextualizarla con la anemia y con otra alteración que también llama la atención, como es la hipoalbuminemia, que en su relación con el recuento de proteínas totales nos muestra que hay efectivamente un gap proteico, ¿cierto? Si nos centramos en la VHS, lo que podemos decir, por lo menos en esta fase, es que esta VHS alta representa con una sensibilidad, diríamos, aceptable, moderada o alta, que al paciente efectivamente sí le está ocurriendo algo, pero no podemos precisar qué es lo que le está ocurriendo. Ahora bien, nosotros hemos aprendido que las VHS aumentadas orientan a patologías de la esfera infecciosa subaguda por un lado, la esfera reumatológica y la hemato-oncológica, con mucho más frecuencia que otras familias de enfermedades. Y más aún, si el aumento es sobre determinados valores como 100, 120, lo que me parece a mí va generando un aumento de la sensibilidad y también de la especificidad al ir estrechando las etiologías capaces de generar estas alzas. Yo creo que todos aprendimos en algún momento de los profesores más antiguos, casi como en un acto medio juglaresco, ¿no es verdad?, que clásicamente pacientes con VHS sobre 100, 120, había que pensar en algunas condiciones como lupus, tuberculosis, endocarditis, linfoma.
Y aunque esto es útil para orientar, hay que ser cautelosos y literalmente no casarse inmediatamente con estas causas y permanecer abierto a otras posibilidades. Todo siempre en el contexto del enfermo. En el caso de nuestro paciente, tiene una VHS cercana a 80 que no nos permite cerrar o estrechar el paraguas de las causas a considerar, como tal vez podría hacerlo una VHS de 100 o 120, pero sí le da un peso mayor al estar asociado con esta hipoalbuminemia y gas proteico que se muestra acá. Por lo tanto, considerar en su conjunto la anemia, aunque microcítica, con la VHS alta, pero no sobre niveles muy altos, más el gas proteico, confieren al paciente una alta probabilidad de estar cursando con un cuadro inflamatorio sistémico que con lo que tenemos hasta ahora no nos permite establecer una hipótesis etiológica propiamente tal. Ahora, si además consideramos dentro de la historia de insuficiencia cardíaca, que se supone, de acuerdo a los datos, no había tenido previamente, sumado a una baja de peso de por lo menos 8 kilos, le dan más sustento a este fenómeno inflamatorio sistémico que, aunque es oligosintomático, tiene elementos que no hacen dudar que hay que profundizar en el estudio buscando la etiología de este fenómeno inflamatorio sistémico. Eso. Muchas gracias. Entonces, retomando la evolución del paciente al ingreso a nuestro hospital, se repitió el angio-TC, así que seleccionamos algunos cortes bien representativos para mostrar. A este nivel se veía la dilatación del ventrículo derecho, de la aurícula izquierda, lo que en contexto de ese derrame pleural bilateral eran signos, digamos, decidores de la insuficiencia cardíaca descompensada en ese punto. En esta siguiente imagen tenemos un corte axial en que se alcanzaba a observar 2 de los 3 velos aórticos. El tercero se encontraba dañado y provocaba la insuficiencia aórtica, que ya estaba documentada en el eco. A este nivel ya se aprecia el gran aneurisma de la aorta ascendente, que medía más de 8 centímetros, y pese a los cambios de las cámaras cardíacas, no se aprecia una dilatación significativa de la arteria pulmonar. Acá, a nivel de la rama ascendente y del arco aórtico, se aprecia un engrosamiento de la pared arterial que está descrito como aortitis. Y por último, y acá el engrosamiento de la pared que vimos en la imagen anterior se alcanzaba a extender a los troncos superaórticos durante los primeros centímetros de sus respectivos trayectos. Por último, aquí hay un corte de la reconstrucción sagital que muestra las proporciones dramáticas del aneurisma. Y el informe radiológico que dice, descartaba, o sea, donde destacaba este aneurisma fusiforme sin flap de disección y el engrosamiento parietal concéntrico de la aorta desde el plano valvular hasta el arco proximal con extensión a los troncos supraórticos. Y en la impresión, además, el radiólogo comenta algunos elementos de la insuficiencia cardíaca descompensada en línea con lo que comentábamos anteriormente. El TC de abdomen y pelvis no describía hallazgos patológicos significativos. Entonces, aquí ya entrando en materia, ante el hallazgo de aortitis, Pedro, si nos despliega esta pregunta, gracias. Entonces, ante el hallazgo de aortitis, ¿qué otros elementos se deberían explorar dirigidamente en las imágenes en primera instancia? Alternativa A, el espacio periaórtico, grupos ganglionares mediastínicos, búsqueda de abscesos profundos. Alternativa B, vasos intracraneales y arterias temporales. Alternativa C, páncreas y vía biliar. Y alternativa D, evidencia de ateromatosis coronaria aórtica vertebral intracraneal. Entonces vamos a parar unos 30 segundos. Que voten. Entonces, ¿qué otros elementos se deberían explorar dirigidamente en las imágenes en primera instancia? Entonces, cumplidos 40 segundos. No sé si, Pedro, estamos como para mostrar los resultados. Tenemos entonces un 31% votó por la alternativa A,
espacio periaórtico, los grupos ganglionares, los abscesos profundos. Un 56% votó por los vasos intracraneales y arterias temporales, un 4% votó por páncreas y vía biliar, y un 8% votó por ir a buscar evidencia de ateromatosis coronaria, etc. Bueno, resulta, esta pregunta iba con un poco de malicia, la alternativa correcta es la A, ahí, gracias, porque el espacio periaórtico, más frecuentemente el abdominal, ¿no? Se puede encontrar inflamado, por ejemplo, en la enfermedad relacionada a IgG4, que es la segunda causa de aortitis aislada después de la idiopática. Ya vamos a entrar en esto. Los abscesos profundos, que pueden ser fuente o secuela embolígena de la endocarditis infecciosa, y la misma endocarditis son las principales, los abscesos y la endocarditis son las principales causas de aortitis infecciosa. La TBC es una causa poco frecuente en países no endémicos. El espectro radiológico puede ser desde el árbol en brote hasta cavitaciones, también la tuberculosis miliar, y es poco probable que no haya clínica sugerente. O sea, en ausencia de clínica sugerente, es muy raro plantear este diagnóstico. Sin embargo, adenopatías asimétricas con centro necrótico en los grupos ganglionares adyacentes al compromiso aórtico podrían ser una clave diagnóstica súper específica. Ahora, la alternativa B, que marcó la mayoría, son los vasos extracraneales, los más comúnmente afectados. Obviamente aquí estamos pensando en la arteritis de células gigantes, que es la primera causa de las no infecciosas de aortitis en contexto de enfermedad sistémica, junto con la arteritis de Takayasu. Entonces, la alternativa con malicia porque son los vasos extracraneales y no los intracraneales. Respecto a la alternativa C, si bien en la fibrosis periaórtica y la fibrosis retroperitoneal puede coexistir en la IgG4, el fenotipo de afectación pancreatobiliar suele ser diferente, al igual que el fenotipo Mikulicz, que coexisten menos con la entidad de afectación aórtica. Y por último, en la aortitis aislada es común que no exista ateromatosis significativa. Normalmente en las descripciones radiológicas se habla que la inmensa mayoría de las aortitis no tienen una ateromatosis importante, y si hubiera una ateromatosis importante, hay que ir digamos, hay que plantear otras alternativas diagnósticas también. Entonces, para reforzar estos resultados, traemos a colación este trabajo italiano muy bueno, muy conveniente, ya que no hay muchas revisiones sobre la aortitis, como en un espectro amplio, y ellos ofrecen una sistematización bastante práctica a partir del hallazgo puro de aortitis. Implícitamente se entiende que esto ocurre por imágenes, por biopsia o por necropsia, digamos, encontrarse con una aortitis. Entonces, la primera distinción que hacen, para efectos prácticos, es si al paciente le está ocurriendo algo más, ese algo más que el doctor Díaz analizaba con la batería de exámenes y como con la compilación de la historia del paciente. En el fondo, hablan de la distinción de si con patología sistémica o sin patología sistémica, y aquí, digamos, podríamos debatir mucho sobre qué considerar patología sistémica o multiorgánica. Y el otro grupo es sin patología sistémica, en el fondo si es solo una aorta inflamada, ya que eso separará los dos grandes grupos epidemiológicos. Entonces la distinción, sobre todo radiológica, de si lo que se está viendo es una inflamación de la pared o del espacio periaórtico, también pueden orientar las etiologías, como se ve en el panel de la izquierda. En otro estudio norteamericano, en el que solo se recibieron las biopsias de cirugías aórticas, obviamente por complicaciones, que habían sucedido en pacientes sin patología subyacente sospechada, encontró un predominio de esta entidad que se llama aortitis aislada, la primera de las periaortitis, también llamada aortitis idiopática. Resulta que esta entidad parece ser la que con mayor frecuencia conduce a complicaciones mecánicas, poco más entre un 10 y un 15%, mientras que la mayoría de las aortitis tiene complicaciones que requieren cirugía en torno al 5%, complicaciones como aneurisma, disección y rotura. Existe un grupo francés de vasculitis de vasos grandes que ha establecido que las más frecuentes, en definitiva, son la aortitis de células gigantes y la arteritis de Takayasu, sobre todo cuando hay alguna evidencia de patología sistémica. En países de menor desarrollo, las infecciones también son importantes, y por orden de frecuencia, las principales serían la bacteriemia y los abscesos profundos, que en su mayoría se documentan por estafilococos, salmonelas y neumococos. Luego la endocarditis, la sífilis y, mucho menos frecuente, la tuberculosis. Entonces, pregunta número 4. Y nos despliegan la pregunta para votar. Entonces, aquí yo fui muy sucinto, pero
digamos, queríamos plantear qué hallazgos clínicos descritos en la literatura se podrían asociar con mayor probabilidad a una aortitis. Entonces, la pregunta es sobre la asociación de hallazgos, como podrían ser A, un chancro reciente y un exantema palmoplantar en sífilis; la alternativa B, un dolor de cintura escapular y claudicación mandibular, arteritis de células gigantes; el signo de los riñones peludos a la tomografía computada en enfermedad relacionada a IgG4, o el antecedente de una tuberculosis extrapulmonar tratada. Entonces, vamos llegando a los 40 segundos. Y la mayoría de la gente, si la mayoría de los participantes ya ha votado, pueden mostrar el resultado de la votación. Entonces, la mayoría de los participantes votó por la alternativa B, dolor de cintura escapular y claudicación mandibular. Un 10% votó por la alternativa A, chancro reciente y exantema palmoplantar en sífilis. Un 34% votó por el signo de los riñones peludos en el TAC. Y un 0% votó por la tuberculosis extrapulmonar tratada. La alternativa correcta era la alternativa B, por la que votó la mayoría de los participantes, 56%. Entonces, una por una, si bien la sífilis puede explicar un aneurisma micótico, no es una manifestación propia de la etapa primaria ni secundaria de la que daría en cuenta el chancro o el exantema. La búsqueda dirigida de la alternativa B, que era la correcta, entonces la búsqueda dirigida de una arteritis de células gigantes podría revelar sintomatología de arteritis de la temporal y de polimialgia reumática por su alta asociación. La alternativa C, el distractor, era el signo radiológico de los riñones peludos, debe hacer sospechar la enfermedad de Erdheim-Chester, que es una neoplasia de histiocitos, que radiológicamente es muy parecida al IgG4, pero son enfermedades distintas. Tienen, en el fondo, los riñones peludos son muy específicos para el Erdheim-Chester. Entonces, tanto esta como el IgG4 pueden ser causa de una periaortitis aislada, sin patología sistémica evidente, pero son, digamos, unos signos de otra enfermedad. Y la alternativa D, entonces, tanto el parénquima pulmonar como ganglionar afectados por la TBC han sido descritos como causas de aortitis por diseminación por contigüidad, sobre todo. Y asimismo podría verse el compromiso en una TBC diseminada, una TBC miliar, pero esta entidad es rara, más bien esperable en países de alta endemia y en países con clínica, en pacientes con clínica de tuberculosis activa. Entonces, en este punto, ¿en qué estaba nuestro paciente? Le voy a ceder la palabra a mi compañera, la doctora Chaguán, para retomar el caso y continuar con la presentación. Muy buenas tardes, muchas gracias por la invitación. Continuando con el paciente, en lo cardiovascular se planteó este diagnóstico de una insuficiencia cardíaca secundaria a un aneurisma y además la aortitis. Todos estos hallazgos fueron evaluados en conjunto con un equipo multidisciplinario de cardiólogos, cardiocirujanos del hospital y se definió un plan de cirugía. Previo a esta, se realizó una coronariografía que mostró coronarias sin lesiones para la planificación quirúrgica. En relación al enfoque etiológico de nuestro paciente, tenemos a este paciente que nos está dando señales de estar cursando con un proceso inflamatorio sistémico, como la baja de peso, el laboratorio que ya vimos. Sin embargo, el cuadro es muy oligosintomático y se hace prioritario ampliar el estudio etiológico recurriendo a la epidemiología como punto de partida, partiendo por la esfera infecciosa y por la esfera reumatológica. En este sentido, se hizo un interrogatorio dirigido exhaustivo, buscando, por ejemplo, claudicación mandibular, sensibilidad temporal, síntomas de la esfera otorrinolaringológica, zika, señales de enfermedad pulmonar difusa, alteración de las mucosas, alteración a nivel articular, alteraciones en orina, exantema en piel, uso de preservativo, entre otras, y la verdad es que el paciente niega absolutamente todos estos hallazgos, incluido el uso de preservativo. A continuación, solicitamos estudio de laboratorio dirigido, donde destaca un complemento que estaba levemente disminuido, como lo pueden ver, tanto C3 como C4, también un anticuerpo anti-PR3 en un rango dudoso, y además destaca un VRL como un VIH reactivo. Acá le doy la palabra al doctor Díaz para un análisis de este laboratorio y de lo que llevamos hasta el momento. Bueno, como podemos ver en este set de exámenes bastante más específicos que los que vimos anteriormente, vemos que hay una disminución efectivamente del complemento, C3 y C4,
lo que indica de alguna manera que hay actividad inflamatoria inmunomediada, ¿cierto? Que pudiese ser de origen infeccioso e incluso inflamatorio reumatológico. Hemos aprendido que clásicamente se describe la disminución del complemento en enfermedades infecciosas como son la endocarditis, la osteomielitis y otras reumatológicas como el lupus, la vasculitis y las glomerulonefritis que se asocian. Por lo tanto, acá con esto debemos tomarlo como una actividad inflamatoria inmunomediada. Sin embargo, vemos ya en los exámenes más abajo que hay señales de exámenes positivos que nos muestran posibles causas, ¿cierto? Como es un VIH reactivo y un VDRL positivo en la dilución que ahí aparece. Entonces, de alguna manera se empieza a configurar este fenómeno inflamatorio sistémico, dado por los exámenes generales que vimos antes y la baja de peso del paciente en un comienzo, al que luego, de acuerdo a lo que hemos visto, se le descubre otra expresión clínica como es la ortitis. Y entonces el complemento nos viene a mostrar que hay actividad inflamatoria en curso de tipo inmunológica, donde parecieran estar involucrados dos posibles agentes, la sífilis y o el VIH. Sabemos que existen los falsos positivos con el VDRL y que incluso en la literatura se describe que el mismo VIH es una causa de falso positivo de VDRL, entre otras condiciones, como el SAF, ¿cierto? Pero con esta dilución de 1 en 128, la verdad es que es muy, muy, muy difícil considerarlo como un potencial falso positivo. Por lo tanto, es un examen real y prácticamente constituye diagnóstico. La pregunta siguiente, creo yo, es si la sífilis y el VIH, o en su conjunto, ¿no es verdad?, son causa de este cuadro. Y si lo son, entonces la pregunta es cuál es el contexto o el escenario clínico de este paciente que es tan oligosintomático. Eso llama la atención. Yo me pregunto si podrá ser tan oligosintomático como este enfermo, de alguna manera bypaseando estas infecciones una serie de sistemas o parénquimas para manifestarse finalmente con lo que hemos visto hasta ahora, una baja de peso y a una aortitis que terminan en una insuficiencia cardíaca. Entonces ahí es lo que para mí es dudoso. Eso. Muchas gracias, Doc. En relación a estos hallazgos, sobre todo el VRL, tenemos la siguiente pregunta, que es la pregunta número 5. Pedro, por favor. Según la información recolectada, ¿en qué estadio de sífilis se encontraría nuestro paciente? A, primaria, B, secundaria, C, latente precoz, D, latente tardía. Vamos a dar algunos segundos para responder la pregunta. Esta pregunta es sin malicia. Han pasado aproximadamente 20 segundos. Yo creo que podemos cerrar la votación. Bueno, acá tenemos que un 5% votó por la sífilis primaria, un 37% votó por una sífilis secundaria, un 14% por la sífilis latente precoz y un 44% por la alternativa correcta, que es la sífilis latente tardía. Lo vamos a explicar a continuación. Bueno, acá tenemos la última revisión del New England Journal of Medicine en relación a la sífilis del año 2020. Como consideraciones principales para responder la pregunta anterior, tenemos primero que conocer el concepto de qué es latente, que se refiere a aquel individuo infectado, pero asintomático, y el corte realizado al año que la divide en precoz versus tardía. Cuando se desconoce cuál fue el momento de la infección del paciente, se debe enfrentar siempre como una sífilis latente tardía, que es lo que pasa en este paciente, ya que no sabemos el momento de su infección. Además, podemos ver en este esquema la división entre primaria y secundaria en relación a los tiempos y hallazgos, y también que la neurosífilis puede ocurrir en cualquier etapa de la infección, derribando este clásico mito que conocemos de que la neurosífilis solamente puede ser una sífilis terciaria. Y como último punto relevante, les quiero comentar cómo el VIH influye en los hallazgos que podemos encontrar en la sífilis.
Primero, hay que considerar que las etapas sí se respetan, es decir, tenemos sífilis primaria, tenemos sífilis secundaria, etc. Lo que sí puede variar es que muchas veces podemos tener etapas sobrepuestas. Por ejemplo, la presencia de un chancro al mismo tiempo que manifestaciones de sífilis secundaria. O también puede suceder que algunos de los hallazgos de presentación ocurran de forma mucho más rápida, como vamos a ver más adelante a continuación. En la continuación del diagrama vemos específicamente la sífilis latente tardía, que es la que tenía nuestro paciente, donde un 30% de los casos aproximadamente evoluciona a una sífilis terciaria, y aquí una de las que hablaremos más adelante, específicamente la sífilis cardiovascular, que es una de las manifestaciones raras asociadas a este patógeno. Antes de detenernos en este tipo de sífilis, queremos hablar un poco de cuándo hacemos descarte de neurosífilis, o sea, cuándo estudiamos el líquido cefalorraquídeo. En general, saber que cuando tenemos una sífilis temprana no se hace rutina este estudio, a menos que tengamos síntomas o signos de la esfera neurológica. Y las indicaciones per se de punción lumbar, específicamente ahí las pueden leer, pero en nuestro paciente teníamos la cuarta indicación, que era un paciente con un VIH positivo, con una o más de las siguientes opciones, en específico un test no treponémico, un BRL, igual o mayor a 1,16. Recordemos que nuestro paciente tenía una dilución en 1,128. Por lo tanto, le hicimos la punción lumbar y se descartó la neurosífilis. BRL estuvo negativo, líquido claro, la verdad es que no mayores hallazgos. Ahora sí, vamos a hablar de la sífilis cardiovascular. Bueno, primero que todo, 15 a 30 años después de ocurrir la infección es cuando se manifiesta este tipo de sífilis en específico por el treponema, pero en los pacientes que tienen infección por VIH documentada, hay reportes de casos que incluso a los 27 meses, luego de la infección, podría ocurrir estas manifestaciones. Lo más frecuente, como manifestación más común, es que tengamos aneurismas torácicos y aortitis, como en nuestro paciente, donde el compromiso más frecuente es el de la aorta ascendente en un 50%, y esto es por la gran red linfática asociada a esta zona de la aorta versus otras zonas de la aorta. Hay una predilección por la vasa vasorum en cuanto a la fisiopatología, donde lo que ocurre es que hay una endarteritis obliterante, ocurre un daño isquémico a la túnica media, y con esto se pierde la capacidad elástica, y esto explica la dilatación y cómo se forma el aneurisma. Otras manifestaciones que podemos tener es que hay insuficiencia aórtica, estenosis y trombosis de las arterias coronarias o miocarditis, y el diagnóstico principal está basado en los hallazgos de la biopsia aórtica. Acá lo que se encuentra es que hay daño de la vasa vasorum y también hay un infiltrado necrótico con neutrófilos abundantes y también linfoplasmocitario. Y llama mucho la atención que esto hay que saberlo, que es muy raro que podamos encontrar a treponema en la biopsia, ya que como sabemos es una bacteria muy difícil de cultivar. De hecho son reportes de casos muy específicos los que han logrado encontrar a treponema efectivamente. El tratamiento es equivalente al de una sífilis latente tardía con penicilina intramuscular una vez a la semana por 3 semanas. Bueno, finalmente el paciente va a pabellón, se realiza el reemplazo de aorta ascendente, también del arco aórtico, y reemplazo también de la válvula aórtica. Se implanta una prótesis de aorta, que es la que podemos ver a su derecha, que está muy gráfica explicada la imagen, y además se implanta una bioprótesis en la válvula aórtica, y la aorta ascendente, tanto como la adventicia periaórtica, se envía a biopsia para su estudio. Este es el informe anatomopatológico de la muestra de adventicia aórtica de aorta ascendente, donde la conclusión la tenemos en la siguiente diapositiva. Bueno, acá en las conclusiones finales hay varias cosas que llaman la atención, que están subrayadas. Primero nos hablan de un compromiso aórtico por una arteritis de células gigantes, pero además que tiene granulomas necrotizantes y un infiltrado linfoplasmocitario. También nos describen un aumento de las células plasmáticas IgG4 positivas, hasta 105 células por campo que se puede ver arriba. Y por último, nos describen que no se encuentran microorganismos. Pero ojo, acá esto no nos está diciendo que no se aisló treponema, sino lo que nos quiere tratar de decir, ya que aislar treponema es muy difícil, es que no se encontraron otros bacilos gram negativos, ni bacilos de Koch, por ejemplo, que son agentes clásicos que se han asociado a los aneurismas micóticos. Pero como estaban estos hallazgos, se decidió tomar subclases de IgG en plasma, y se vio que los niveles de IgG4 estaban elevados, pero menor a 2 veces el límite superior normal de laboratorio.
En relación a estos últimos hallazgos, tenemos nuestra pregunta número 6, donde es ¿cuál de los siguientes hallazgos hace menos probable el diagnóstico de enfermedad relacionada a IgG4 en este paciente? La alternativa A es la ausencia de compromiso pancreático, la alternativa B, granulomas necrotizantes en biopsia aórtica, la alternativa C, la ausencia de fibrosis retroperitoneal, y la alternativa D, VHS elevada. Recordar que al ingreso estaba más o menos en 80, pero durante toda la hospitalización la VHS se mantuvo elevada. Vamos a dar algunos segundos para que el público pueda responder. Ya, van los 30 segundos, si podemos mostrar los resultados. Bueno, un 14% respondió la alternativa A, que es la ausencia en compromiso pancreático, un 57% respondió la alternativa correcta, que son los granulomas necrotizantes de la biopsia aórtica, un 24% respondió la ausencia de fibrosis retroperitoneal, y un 5% respondió la VHS elevada. A continuación, vamos a explicar por qué estos hallazgos y por qué es la alternativa correcta. Enfermedad relacional IgG4, ¿qué sabemos? Es una condición inmunomediada que en verdad sabemos que fue descrita hace poco. Antes, en los años 70, los internistas no conocían mucho esta enfermedad. Se asocia a lesiones fibroinflamatorias que pueden ocurrir casi en cualquier sitio anatómico, y a menudo se presenta como enfermedad multiorgánica, pero puede comprometer un solo órgano. Entonces acá ya sacamos la alternativa A y sacamos la alternativa C, porque sabemos que puede comprometer solo uno. Y en el 2019, el Colegio Americano de Reumatología creó los criterios diagnósticos que nos sirven para guiar el diagnóstico. Principalmente acá solo quiero enfocarme a la derecha, están los 4 fenotipos que tiene esta enfermedad, pero quiero detenerme en el fenotipo 2, que es el grupo caracterizado por fibrosis retroperitoneal y o aortitis, donde destaca que la gran mayoría de las veces cuando hay compromiso en la aorta es de la zona abdominal, no ascendente como en nuestro caso. Este es un paper con una base de datos de más de 200 pacientes que fueron diagnosticados con enfermedad relacionada a IgG4, donde se observa el compromiso de órganos específicamente, ya sea de manera aislada en la enfermedad, que es el color azul, o como parte de un compromiso multiorgánico en la enfermedad, que es el color rojo. Si nos fijamos en el páncreas, es por lejos el con mayor afectación de manera aislada, y la aorta se encuentra séptima en posición, como compromiso de órgano único, por lo que es algo menos frecuente encontrar de manera aislada. Estos son los criterios diagnósticos del 2019 que mencioné antes. Como paso número 1 se plantean los criterios de inclusión. Acá lo que tenemos, si lo extrapolamos a nuestro paciente, podemos ver que estaría cumpliendo tanto criterios radiológicos por la presencia de la aortitis, como también criterios anatomopatológicos, ya que tiene una biopsia con un infiltrado linfoplasmocitario, que es lo que piden los criterios de inclusión. Como paso número 2 tenemos los criterios de exclusión, que si se fijan son muchos en verdad, pero hay que saber que hay criterios de la esfera clínica, serológica, radiológica, anatomopatológica y los antecedentes del paciente. ¿Ya? En nuestro paciente en específico teníamos un PR3 que, si recordamos, no estaba positivo, pero se encontraba en rango dudoso, que es parte de hecho de los criterios de exclusión tenerlo positivo, pero lo que teníamos también eran 2 hallazgos en la biopsia que, si llegan a estar presentes, es altamente sugerente de que la enfermedad no es enfermedad relacionada a IgG4, y eran específicamente la presencia de células gigantes y la presencia de granulomas necrotizantes. Así que por eso esa era la alternativa correcta. Finalmente, el paso número 3 es donde se incluye la sumatoria para el diagnóstico, y como pueden ver son muchos, en verdad ni siquiera quiero que los lean, y uno llega finalmente al paso 4, donde acá se diagnostica la enfermedad en base a completar 20 puntos, siempre y cuando el paciente no cumpla ningún criterio de exclusión, por lo que podemos concluir que nuestro paciente no clasifica para enfermedad por IgG4. Entonces, acá surge la pregunta, ¿con qué nos estamos quedando? Y nos estamos quedando con la arteritis de células gigantes, ¿ya? Esta es una enfermedad inflamatoria crónica que afecta a las arterias de mediano y gran calibre y a las personas mayores de 50 años.
En general tiene síntomas sistémicos que son frecuentes, tales como la fiebre, la fatiga, la baja de peso, y siempre hay que considerar este diagnóstico como plausible en un adulto mayor con síntomas constitucionales que no son explicados por el estudio inicial en búsqueda de infección o malignidad. A su derecha podemos ver una serie de pacientes, en total 100 pacientes que fueron diagnosticados con los criterios de esos años con arteritis de células gigantes, y se clasificó en qué porcentaje, qué número tenía específicamente qué síntoma. Y se pudo ver que el 50% aproximadamente tenía baja de peso, anorexia, que si uno se fija es lo único que nuestro paciente tuvo. El año pasado se crearon nuevos criterios diagnósticos para arteritis de células gigantes. De los puntos claves, el Colegio Americano de Reumatología plantea como criterio absoluto la edad mayor a 50 años, recordar que nuestro paciente tenía más de 70 años, y además se plantea el diagnóstico realizando una sumatoria según hallazgos. En nuestro paciente en específico no se cumple ninguno de los criterios clínicos que salen ahí arriba, ya que la baja de peso ni siquiera está incluida en los criterios. Sin embargo, se cumplió el criterio de laboratorio con la VHS, que como recordamos estaba elevada en periodo 80, y se mantuvo elevada toda la hospitalización, y también cumplimos con el criterio de una biopsia positiva para la arteritis de células gigantes, lo que nos da un total de 8 puntos cumpliendo el diagnóstico, ya que hay que tener mayor o igual a 6 puntos para cumplirlo. Si se fijan específicamente en los criterios, se menciona que la biopsia es de arteria temporal, y esto es dado el alto riesgo que tenemos de puncionar otras arterias, pero en el caso de nuestra paciente que se sacó esta parte de la aorta, es extrapolable decir que se pueden homologar estos criterios. Ahora doy el paso a mi compañero, a Tomás. Sí, ya vamos a ir cerrando para dar un poco de englobar todo lo que hemos visto hasta el momento. Gracias. Para redondear un poco de vuelta al tema de la aortitis, que fue el eje central que escogimos, hemos visto que el espectro de presentación de la aortitis o de su causa subyacente puede ser tan amplio como una insuficiencia cardíaca, un síndrome aórtico, un cuadro consuntivo, síndromes que pueden coexistir y solaparse hasta en un mismo paciente, como fue el caso, y siendo apenas distinguibles en su evolución temporal, siendo quizás que una inflamación que puede partir de cualquiera de las 3 capas de la arteria, también el mecanismo fisiopatológico, uno puede tratar de hacer el ejercicio de distinguir de si lo que el paciente tiene una causa infecciosa o no infecciosa, que es un desafío grande, pero puede ser un ejercicio que resulta muy útil para el paciente. Por lo tanto, siempre hay que volver a agotar la semiología, la análisis remota, la historia actual, la temporalidad de los hallazgos, el examen físico. Los exámenes básicos, si bien son bien inespecíficos y sobre todo en esta área donde se van cruzando lo infeccioso con lo reumatológico, pueden ser muy confundibles, pero también pueden contribuir para ir armando el panorama general. Para ir orientando también el segmento aórtico enfermo, la aorta ascendente, el arco, la aorta torácica descendente o el segmento lumbar, así como la distinción entre la pared y el espacio periaórtico, pueden dar importantes orientaciones etiológicas. Por eso es que el estudio normalmente comenzará con un TC contrastado, pero puede llegar a incluir la resonancia o el PET-CT, y por eso es que se debe orientar dirigidamente. Y uno, como nos pasó, vuelve con tan pocos elementos, vuelve un poco a la epidemiología para tratar de dirigir un poco. Es donde en general las primeras causas o lo primero que vamos a necesitar es si es la pared, si el espacio periaórtico. En este caso también claro, servía para iniciar el estudio, el descarte de malignidad, que también se hizo, pero no venía al caso en esta discusión. Y como este diagnóstico puede ser complejo, en especial en el afán de separar patologías reumatológicas puras, como nos iba pasando al final, que son más bien una separación artificial de un continuo de enfermedades, y lo mismo puede suceder al separar coinfecciones y tratar de distinguir las consecuencias del VIH o de otros agentes o procesos patológicos concomitantes, como los oportunistas. Por eso que la discusión debe ser multidisciplinaria. Y quizás partiendo por el radiólogo, que en nuestro caso bien describió la aortitis y abrió la discusión. Como pueden ver, la imagen también puede ser un dolor de cabeza, tan solo para entrar a conversar. Como en el panel de la izquierda,
es un reporte de un aneurisma secundario a aortitis sifilítica, que se parece un montón a nuestro caso, donde se ve la inflamación de la pared con un aneurisma de la aorta ascendente, de todo el segmento torácico. Y quizás como un dato anecdótico, este es el único ejemplo en la literatura que encontramos donde sí se documentó el treponema en el estudio histológico. Luego en el segundo panel es el caso de una fibrosis retroperitoneal idiopática en un hombre de 53 años, donde ahí lo que señala la flecha es el espacio periaórtico sin una gran captación de la pared aórtica, y que es muy similar a la siguiente imagen de un hombre de 34 años, VIH positivo, con linfoma no Hodgkin, que lo que tiene es un aumento de tamaño del espacio del tejido linfoide y se confunde con el espacio periaórtico. Entonces no es una periortitis ni siquiera. Y para no olvidar la última imagen de las causas infecciosas, donde el caso de una ortitis con periortitis de un hombre de 57 años con endocarditis infecciosa por Staphylococcus aureus, que también fue aislado en una punción transabdominal. Entonces, hasta este nivel puede ser muy difícil establecer los diagnósticos diferenciales, digamos, a todo lo largo del proceso. Y por eso que esta discusión fue, digamos, nos parecía muy interesante traer a colación esta discusión donde es muy difícil, como dicho coloquialmente, casarse con un diagnóstico. Al final depende mucho de la decisión que tomamos como equipo, de la decisión diagnóstica, para atribuir como proceso fundamental a lo que le estaba pasando al paciente. Aquí invitamos nuevamente al doctor Díaz para conversar de, digamos, a qué llegamos al final. Sí, bueno, yo creo que antes de intentar profundizar en cómo nos podemos acercar con mayor precisión a la hipótesis etiológica, considerando que incluso la biopsia nos dejó con cierto grado de incertidumbre, me parece por lo menos pertinente rescatar los elementos que nos permitieron establecer la secundariedad de la insuficiencia cardíaca a un escenario inflamatorio sistémico por una parte, ¿cierto? Lo vimos en el análisis de los exámenes generales con la anemia, la VHS aumentada y el gas proteico. En un paciente que debutaba con una insuficiencia cardíaca con fracción de eyección preservada, además de una baja de peso que nos debía por lo menos incomodar en el momento en que apareció. No es frecuente encontrar una baja de peso en una insuficiencia cardíaca, menos cuando está debutando. Es más bien de las manifestaciones tardías. Luego, la pesquisa de la ortitis, ¿cierto? Que asociado a exámenes más específicos como la hipocomplementemia, el VIH positivo y el VRL positivo, nos empujan sí o sí a plantear una hipótesis etiológica del cuadro asociado justamente a estos agentes infecciosos. Sin embargo, y aquí creo yo uno de los puntos que son relevantes en el proceso diagnóstico, es que pese a que todas las señales presentes nos orientaban a una etiología en particular, y siempre transmitimos esto a los becados, a los internos, a los estudiantes en general, el paraguas de las causas, ¿cierto?, aunque debe ir estrechándose, y ese es el rol de alguna manera de los exámenes de laboratorio que uno va solicitando, imagenológico, que nos va permitiendo salir del área gris y ir a acercarnos a una conclusión. Entonces, me parece a mí que este paraguas nunca de causas debe cerrarse lo suficiente como para dejar fuera otras causas que efectivamente podría ocasionar cuadros tan oligosintomáticos en lo sistémico como este. Aquí era muy, muy, muy fácil quedarse con el VRL y el VIH como etiologías propiamente tal, ¿sí? Sin embargo, creo pertinente mencionar algunos puntos respecto a esto, y es que por mucho peso de lo positivo de los exámenes, parece necesario, o por lo menos para mí, precisar que no cuadra una ortitis secundaria a una sífilis en el contexto de un paciente VIH, donde por lo que vimos no pareciera estar tan inmunosuprimido, o por lo menos en una fase avanzada de la enfermedad por el VIH.
independiente de eso, que me parece tremendamente relevante, es justamente el escenario donde una sífilis, cuya manifestación o expresión a nivel cardiovascular se produce luego de 15, 30 años, como mencionaban en la presentación, es en el escenario del paciente VIH donde esto puede darse y cambiar, ¿cierto? Porque las fases, de alguna manera, no se respetan como se describe la historia natural de la enfermedad. Pero, bueno, la biopsia no mostró esos elementos, ¿sí? Luego, entonces, al no haber otros exámenes que nos orienten a las otras causas expuestas, o que recién se acabaron de exponer, es necesario el recurso estadístico, ¿cierto? La prevalencia de las causas, y de acuerdo a eso, tomar y explorar. Siendo entonces la arteritis de células gigantes una hipótesis tremendamente plausible, pese a que uno esperaría quizás un cuadro consultivo más pronunciado, un síndrome vasculítico, ¿cierto? Asociada a la expresión de la vasculitis propiamente tal en el territorio irrigado. Aquí no lo había. Y yo me pregunto cuánto se habrá enmascarado esa sintomatología por la insuficiencia cardíaca que el paciente padecía, porque finalmente eso fue el protagonista. Y lo que dejó ver ahí fue la baja de peso. Pero no tenemos claridad si habrá percibido bien el enfermo un cuadro de astenia, adinamia, anorexia, la baja de peso lo entendemos, pero este cuadro más consultivo puede ser que haya quedado más oculto, enmascarado. Eso. No sé qué opinan ustedes. Y si Tomás. Claro. Respecto también el que no se demostrara, porque los hallazgos de la histología no eran los clásicamente descritos para la sífilis, para la vasculitis sifilítica, entonces que no fuera sífilis cardiovascular también le quitaba peso al VIH, que también no era particularmente profundo ese proceso patológico. Y del fenómeno vasculítico, claro, la arteritis de células gigantes era lo que estaba epidemiológicamente bien descrito, como quizás viendo al paciente como en la viñeta, como el paciente tipo, hombre mayor de 60 años. Claro que encajaba epidemiológicamente aquí y no quisimos hilar tan fino con hacer la distinción con la granulomatosis con la angiitis en la presentación, pero claro, siempre digamos, está bien que moleste la hipocomplementemia y el PR3 dudoso que aparecía por ahí. Entonces era un diagnóstico diferencial, digamos, válido. Pero claro, el C3 y el C4 no son tan útiles ni en el diagnóstico ni en el descarte de la arteritis de células gigantes. Y estamos hablando de un fenómeno vasculítico, como decía delante, que es un continuo de patologías que nosotros separamos artificialmente para entenderlos mejor. Pero en el fondo puede existir igual esta hipocomplementemia. Ahora también están estos granulomas necrotizantes que también quedan en la zona gris. Pero sin embargo, como decía, es un paciente que parece a primera vista súper compatible con una arteritis de células gigantes, como que calza, no sorprende mucho ahí, pero cuando uno empieza a tratar de forzar el diagnóstico de una granulomatosis con polangiitis, cuando no tenía síntomas otorrinolaringológicos, no tenía nada pulmonar en el parénquima, también ahí cuesta. Y el otro punto, Tomás, es que claro, la hipocomplementemia lo que nos traduce es una actividad inflamatoria inmunomediada, ¿cierto? Entonces, Claro. Pese a que se describe en enfermedades muy precisas, incluso en el mismo VIH puede estar asociado. O sea, el mismo VIH está descrito También. en la literatura que puede generar hipocomplementemia, y aquí podría haber sido eso. Y También hay IgG4, artritis asociada ¿sí? a VIH solos. En realidad, pucha, esta discusión está súper entrete. Hoy día tenemos un pequeño problema técnico por el que vamos a cerrar luego. Solo le voy a preguntar a la Isidora, porque es una pregunta del público, ¿qué apellido le ponemos a esta sífilis? Según lo que encontramos, que la artritis no era sifilítica, pero sí tenía BRL positivo intenso.
Sería una sífilis latente tardía, ¿ya? Vi la pregunta del público en específico que preguntaba si es que se hubiera como confirmado la aortitis que fuera por sífilis, si podía ser sífilis secundaria, pero la verdad es que no. La sífilis cardiovascular es un hallazgo particular de la sífilis terciaria. En la diapositiva anterior, esta grabación después va a quedar, tengo entendido, pero la Sí. diapositiva que teníamos de sífilis, uno puede ver al lado de la sífilis secundaria cuáles son todas las manifestaciones que ocurren en la sífilis secundaria característicamente, y también lo mismo con la terciaria. Si hubiéramos diagnosticado por biopsia estos hallazgos clásicos que hablamos de la necrosis, el infiltrado neutrófilo en nuestro paciente y el compromiso de las basas Vasorum, ahí obviamente hubiéramos podido extrapolar que quizás todo lo que le estaba pasando a este paciente era en relación a la aortitis sifilítica, pero la biopsia fue nada concordante, por eso lo Correcto. excluimos. Sí, este caso es súper, bueno, estos casos siempre son muy entretes porque en el fondo uno parte de algo tan simple como supuestamente simple de un paciente con riesgo cardiovascular y con falla cardíaca y termina en una aortitis. Eh, Preguntan cómo se manejó el enfermo después de la cirugía. Justo está ¿Bien? en la siguiente diapo, Doc. Ah, ponga, porque tenemos que... Ah, Eso, eso, bueno. perfecto. ¿Qué pasó con nuestro paciente en específico? Bueno, iniciamos tratamiento de sífilis con penicilina desatina intramuscular una vez a la semana por 3 semanas como tratamiento de sífilis latente tardía. Realizamos la confirmación de VIH con el Instituto de Salud Pública y se partió durante la hospitalización terapia antirretroviral. Posterior a la cirugía, el paciente inició rehabilitación cardiovascular, logramos darlo de alta médica desde nuestro centro y se trasladó finalmente a Iquique a continuar con sus controles, que era desde donde era oriundo nuestro paciente. Y posterior al alta, el paciente no tenía conocimiento de los resultados de esta biopsia, lo rescatamos, nos contactamos con el paciente para una eventual conexión con reumatología en su ciudad de base. Eso es lo que pasó con nuestro paciente. Así que, Súper, ¿no? eso. Muy Muchas gracias buen. por su atención. Muy buen trabajo del equipo, muy buenas presentaciones, los residentes estupendo, el maestro también los acompañó mucho. Tenemos, como les digo, hoy día desgraciadamente pequeño problemita de tiempo porque podríamos contestar muchas preguntas, la gente sigue haciendo preguntas, pero la idea es que sigan participando en los tutoriales. Les agradecemos nuevamente, brillante el caso y muy bien discutido, chiquillos, así que su preparación fue muy bien, siéntanse muy bien realizados y los esperamos felices para... Acuérdense que son los segundos miércoles de cada mes y qué bueno ver cómo se desafían los distintos grupos presentando casos tan interesantes como este con el que partimos el año. Así que buenas noches a todos y que tengamos un buen año. Muchas gracias. Buenas noches, muchas Gracias gracias. por la invitación. Felicitaciones, Gracias. Tomás, y sí, muchas gracias, doctora, por la invitación.